Asambleísta Francisco Ceballos. Gracias, señor presidente. Apenas un par de sugerencias para el debate. La primera, creo que es importante delimitar los enfoques con los que se hace la investigación y con los que van a contribuir a este sistema estadístico nacional. No solo el plan de desarrollo es el motivador de recoger información, sino precisamente el enfoque de derechos y la garantía de derechos es el que debe ser uno de los enfoques prioritarios de la recopilación de información. Junto con eso, entonces, no podemos olvidar, por ejemplo, en el artículo 5 se señalan algunas características de la información y estas están olvidando dos particulares como el tema del género y el tema generacional, que creo que es necesario tomarlos en cuenta en el momento de levantar información y de hacer uso de esta información. El otro tema tiene que ver con todo el uso social de la información. No es explícito, no queda clara cuál es la forma de difusión de esta información y cuáles son los mecanismos de acceso a esta información, no solo por parte de las instituciones públicas, sino por parte de la ciudadanía, el sector privado, las ONGs, los investigadores, etcétera. Por lo tanto, es necesario ser más explícitos en la difusión de la información, en el acceso a las bases de datos y en el procesamiento que esta información tendría y cómo éstas estarían a favor del usuario de esta información. Otro de los temas que tampoco están claros en el proyecto de ley son quiénes son los miembros del Sistema Estadístico Nacional, quiénes son los miembros y cómo los registros administrativos. Por ejemplo, hemos visto que muchos de las personas, de los asambleístas, colegas que han intervenido hoy, les preocupa, por ejemplo, el tema educativo. ¿Cuántos profesores tiene una escuela? ¿Por qué se cierra una escuela y demás? Y esto es parte de los registros administrativos que deben tener las instituciones educativas y que lo remiten al ministerio a través del archivo maestro de instituciones educativas, por ejemplo. ¿Cómo este archivo maestro se relaciona con este sistema estadístico nacional? No está claro. ¿Cómo los registros administrativos de los centros de salud y de los hospitales se relacionan con el sistema estadístico nacional? No queda claro. Porque, por ejemplo, en otro de los artículos, el 26, por ejemplo, la información oficial es aquella que está corroborada por el INEC y el Banco Central del Ecuador. En este caso, los registros administrativos que recogen las instituciones públicas van a estar o no van a estar avaladas por el Sistema Estadístico Nacional y en este caso por el INEC o el Banco Central del Ecuador. Es decir, no está claro quiénes son parte del Sistema Estadístico Nacional y cómo toda la información que se recoge a través de los diferentes ministerios e instituciones públicas incrementan esta información del país. Tampoco está claro cuál es la temporalidad del plan estratégico, del plan estadístico nacional. ¿Cada cuánto se le va a renovar? ¿Cuál es la temporalidad de este? No está claro en el proyecto de ley. Y finalmente, en el tema del financiamiento, cuando se señala que se pueden incorporar otras investigaciones y que el sector privado podría apoyar este proceso, incluso es necesario señalar que tanto la que apoya con recursos privados como la pública tienen que ser informaciones públicas y de acceso público. Y finalmente quisiera señalar algo que señalan algunos asambleístas. Es importante homologar la información, homologar los métodos de investigación, precisamente para que nos arrojen comparabilidad, pero que eso no se signifique que la información y los métodos de investigación y los métodos de cálculo y procesamiento tienen que ser exclusivos.
porque si no, precisamente, ¿cuál es el aporte al conocimiento que hace la investigación cuando efectivamente puede encontrar nuevas formas de procesar información para arrojar precisamente datos que antes no lo sabíamos? Y esto hay que ser claros. Una cosa es homologar métodos de investigación, pero eso no significa exclusivizar esos métodos de información, porque también quienes hemos trabajado en estadística sabemos que una forma también de ocultar información es aprendiendo a procesarla de una u de otra manera. Por lo tanto, eso es necesario señalar precisamente para que no exista una sola y única forma de procesar información de pobreza poblacional, demográfica o en... Gracias.